Bueno, chicos, continuando ya con la clase, seguimos. Entonces, ¿cuál es la valorización de las existencias? Las existencias se valorarán al menor valor entre el costo de adquisición, que sabemos que cuál es el costo de adquisición, o sea, el costo al cual yo adquiero ya sea la materia prima o ya sea el producto el cual yo voy a comercializar, ¿sí? Y el valor neto realizable o razonable es aquel valor, el precio estimado de venta que yo voy a tener de mi producto y menos los costos de adquisición, los gastos de venta. Ahí ya voy a tener mi valor neto realizable, o sea, es el valor el cual yo voy a estimar venderlo, el menos los costos de adquisición, o sea, lo que me valor, ya sea la materia prima o ya sea el producto que compré ya fabricado, menos los gastos de venta, ¿sí? Entonces ahí ya me va a dar el valor neto realizable. Tenemos los costos, que aquí en este caso nos habla de los costos de existencias, nos habla de la compra y nos habla de otros costos, la transformación. Aquí en este caso nosotros nos están diciendo es como tal los costos que nosotros utilizamos, ¿sí? Para poder sacar un producto o vender un producto, ¿sí? Entonces en este caso tenemos los costos de las existencias, o sea, los costos de la materia prima o el producto, la compra, ¿sí? La transformación que sufre ese producto, ¿sí? O esa materia prima y otros costos que se tienen en cuenta, que eso va a medida, ya ustedes en la parte contable, ya ustedes manejan mucho mejor este tema y más que en este ya están viendo costos. Tenemos unos costos de adquisición. ¿Cuáles son esos costos de adquisición? Tenemos el precio de la compra, ¿sí? O sea, el precio que vale como tal en la materia prima o el producto, aranceles de importación si en su caso aplica o otros impuestos, los transportes de ese producto, almacenamiento y otros costos asociados a la adquisición de las mercaderías, materiales o suministros, ¿sí? Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición, ¿sí? Tengamos en cuenta, muchachos, que acá nosotros estamos tocando el tema como tal de lo que hace parte de los costos para que hagan parte del inventario, si en el caso se compran materiales para la fabricación de un producto, ¿sí? Si ya sea el producto no fabricado por la empresa, o sea, comercializamos un producto, compramos un producto ya fabricado, lo vamos a vender a nuestra empresa, también hay que tener en cuenta en esos costos, porque nosotros vamos, si yo estoy en Acacias y compro un producto que ya está fabricado y veo un producto interesante ahorita, por lo menos en el tema de que estamos viviendo en este momento de la pandemia, consigo un producto, por ejemplo, un vaporizador para desinfectar todo, que no sea alcohol, porque el alcohol daña algunos elementos tecnológicos. Entonces yo conseguí ese aparatico, entonces resulta que yo lo compro a precio de costo a 30,000 pesos, ¿sí? Y yo aquí lo voy a vender en 50, ¿sí? Pero entonces resulta que no solamente es ese costo de 30,000 pesos, sino que yo lo conseguí en otra ciudad, en otro departamento. Entonces ese envío hace parte de los transportes, ¿sí? También hace parte del transporte de acá y aparte de eso, tengo yo que tener en cuenta que si yo soy una empresa legalmente constituida, yo tengo que pagar IVA, pagar retenciones, bueno, una serie de impuestos también. Entonces, todo eso hacen parte de nuestro costo. Los costos de transformación, que aquí es otro ítems. O sea, los costos, si yo voy a producir un producto, entonces va a tener los siguientes ítems. Materiales directos, ¿sí? Ya ustedes están viendo costos, ¿cierto, muchachos? Entonces ustedes saben que en la materia, en el producto final hay una serie de costos que son los materiales directos, o sea, lo que va directamente dentro del producto, la mano de obra para fabricar ese producto y otros costos indirectos, como lo puede ser, por ejemplo, algunas cositas pequeñitas, por ejemplo, hablemos de la fabricación del calzado, entonces, puntillitas, que pegante, que, bueno, cositas que no hacen, pues, pues sí hacen parte fundamental, ¿sí? Porque obviamente si no va pegado el zapato, pues no sirve, si no va cosido el zapato, pues no sirve, pero hay costos directos, ¿sí? Como lo es la materia, como el material, el cuero, el sintético, las suelas, todo lo que como tal hace parte del zapato, pero unos costos indirectos por su pequeño valor, ¿sí? Que son valores mínimos, entonces se hace como los costos indirectos. Y los costos indirectos fijos y variables, que acá nosotros ya ustedes deben de saber cuáles son los costos fijos, que en este caso, por ejemplo, son el arriendo de la bodega, la luz, los servicios como tal, los
mano de obra, el pago de sueldos, todo eso que hace parte del costo fijo, ¿sí? Y los variables son aquellos imprevistos, que se dañó una máquina, que, bueno, ser una serie de cosas que hacen parte de los costos variables, ¿sí? Eso ya ustedes lo manejan mucho mejor porque están viendo esa materia. Y tenemos otros costos como son los costos financieros, muy limitado, que son costos para llevar los inventarios para su ubicación y condición actual, y los costos relacionados con los préstamos. Acá estamos hablando sobre todo de la parte financiera. Nosotros hablamos cuando tenemos una fabricación de un producto o algo así, a veces necesitamos apalancamiento financiero, o sea, créditos, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros ese también lo hallamos como un costo, porque ese apalancamiento o ese crédito va a ser para nuestro producto, ¿sí? Va a ser destinado para la materia prima o para la mercadería que vamos a comercializar. En el cálculo de costo de las existencias se incluirán los siguientes costos, que son los costos relacionados por los préstamos, los costos llevados a los inventarios y los costos financieros. ¿Listo? Muchachos, hasta aquí llega como tal la clase de los inventarios, ¿sí? Les quise tocar un poquito los costos porque eso es lo que hace parte de los inventarios, de toda la materia prima y las mercaderías que vamos a comercializar, y ellos tienen unos precios, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener en cuenta qué tipo de costos y qué precios vamos a tener o qué valores, qué valor razonable o realizable.